que hemos sido todos, en un ambiente mayoritariamente católico, sabemos que la celebración del Domingo de Ramos está presente en el hogar de los creyentes a través de dos de sus símbolos más comunes: los panes ácimos, los panes sin levadura, y las cruces de palma tejida. Aunque muchos destinan estas cruces para espantar al diablo en sus puertas y sus ventanas, pues la religiosidad popular es un sustituto barato de la magia, en esencia estos símbolos constituyen una evocación de la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. La entrada triunfal conmocionó a la ciudad de Jerusalén, y por medio de ella, de su impacto visual, este evento pregonaba un doble mensaje: la presentación del Señor Jesús como el Mesías prometido y el último llamado a su pueblo a recibirlo como tal. Este era uno de los momentos cruciales del ministerio del Señor Jesús, y el Evangelio, según San Lucas, describe la dramática atmósfera que le rodeaba. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: si tú también conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y en todas partes te estrecharán y te derramarán por tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejaré piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pero dado que el verbo visitar, el verbo pakad, tiene cuando menos dos significados en la lengua del Antiguo Testamento. Una significa visitar para bendición y otra visitar para juicio. Cabe la pregunta: ¿qué debía entender el pueblo con esta visita? Les invito a considerar las respuestas que este texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos recordar que en la tradición católica esto marca el principio de la llamada Semana Mayor, un tiempo que históricamente hablando ha incluso de alguna manera condicionado la conducta de los cristianos. En la antigüedad cristiana hubo un monje, Simeón el Estilita, quien se fue al desierto de Siria a vivir sobre una columna de 30 metros, más o menos en un espacio de 1 metro cuadrado, en donde el hombre predicaba, enseñaba, aconsejaba, y para mantenerse activo físicamente hacía flexiones tocando el empeine de sus pies con la frente, y dicen los historiadores que cuando hacía sus ejercicios llovía mugre, piojos, etcétera, porque el hombre estaba allí, se bañaba cuando llovía. Y en el tiempo de Semana Santa él se ponía a ayunar toda la semana. Empezaba ayunando, llorando de pie. Cuando ya no podía sostenerse, lo hacía de rodillas, y cuando simplemente las rodillas no lo podían sostener, se acostaba y seguía orando y seguía compartiendo la palabra de nuestro Dios. Posteriormente, ya con el surgimiento del catolicismo y después de la conquista de América, todos los pueblos católicos del mundo estaban obligados a abstenerse de comer carne todos los viernes del año, a excepción de los católicos de habla española, como una concesión del Papa al rey de España, concesión que trascendió de alguna manera los antiguos dominios americanos de la corona española. Condiciona la conducta de las personas, y fue un evento que, dice la palabra de Dios, conmocionó a la sociedad porque entrañaba un doble mensaje. Era la presentación del Señor Jesús como Mesías y la invitación a recibirlo como tal. ¿Qué enseñanzas se desprenden de este pasaje? ¿Qué debía entender el pueblo con esta visita? Hay cuando menos 3 respuestas a esta pregunta. La primera es que debían entender que el Señor Jesús es el Rey prometido. Contra una opinión generalizada entre los cristianos, la petición de un rey por parte de Israel en tiempos de Samuel no implicaba ninguna transgresión. La monarquía estaba contemplada en la agenda de Dios. De hecho, estaba incluida en los 613 preceptos de la ley, según Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 y 15. Antes incluso de la recepción de la ley, Dios había revelado por medio de Jacob que había dispuesto una monarquía para gobernar a su pueblo, y que esa monarquía surgiría concretamente de la tribu de Judá. Si usted recuerda, en el capítulo 49 del libro de Génesis, el patriarca Jacob pronuncia su discurso de despedida
y empieza a bendecir a cada uno de sus hijos, especialmente a José, el hijo de su corazón. Pero en su momento, cuando habla de Judá, dice: cachorro de leones, Judá, de la presa subiste, hijo mío, no será quitado el cetro de tus manos hasta que venga Shiloh y a él se congreguen todos los pueblos. Shiloh significa el dueño de él, el dueño del pueblo. Esto estaba anunciado desde antes de la ley de Moisés, allá en el libro de Génesis, capítulo número 49. Bueno, cuando el Señor entregó la ley a Israel, también le advirtió solemnemente: cuando hayas puesto sobre ti, pero cuando hayas entrado a la tierra que el Señor tu Dios te da, y digas: pondré sobre mí un rey, ciertamente pondrás por rey sobre ti aquel al que el Señor tu Dios escogiere. Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 y 15. Pero una posición de autoridad y de poder como la del rey tenía que ser necesariamente motivo de codicia y de rivalidades, por lo cual desde su mismo origen la monarquía hebrea fue presa de infinitas vicisitudes. En una de las horas más obscuras de la historia judía, Gedeón ben Joás libró a Israel de mano de los madianitas, y el pueblo quería clamarlo como rey y como salvador. Pero Gedeón rechazó ese ofrecimiento con la convicción de que el único rey con mayúsculas sobre Israel era el Señor, y como declaración de su fe cambió el nombre de su primogénito llamándolo Abimelech, que significa mi padre, es decir, Dios es el rey. Pero la grandeza de espíritu no se hereda, y como Abimelech nunca poseyó ni la fe ni la estatura de su padre, vivió y murió codiciando aquello para lo cual había sido rechazado, y para asegurarse, hermanos, de la posesión del trono de Israel, empezó a matar a sus 70 hermanos, según el libro de Jueces capítulo 9. Sin embargo, tuvo que suplicar la muerte a manos de su escudero, aplastado por el peso de aquello que Dios le había negado. Y la odisea de Abimelech puede resumirse en una frase del pensamiento rabínico que dice: él persiguió el poder, pero el poder escapó de él. En el otro extremo estaba Saúl, un sencillo hombre del campo que un día salió a buscar unas burras y se encontró con un reino, pero a pesar de ser ungido como rey de Israel, fue desechado por su desobediencia a la palabra de Dios. Lo interesante es que cuando Saúl fue escogido para ser rey sobre Israel, tuvieron que encontrarlo escondido entre el bagaje que llevaba el pueblo y llevarlo para la unción. Pero tiempo después le dijo a su hijo: mientras viva David, tu reino no estará seguro. Había empezado como rey bajo protesta y terminó creyendo que el reino les pertenecía por derecho propio. Bueno, hermanos, fue desechado cuando desobedeció la palabra de Dios. Sería en David en quien Dios encontró, dice 1 Reyes 13:14, a un varón conforme a su corazón. En David Dios suscitó a Israel un reino estable y prometió también una dinastía eterna. Y será confirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. 2 Samuel 7:16. En la historia de la salvación, esta declaración era uno de los momentos más importantes, tan importante como el momento en que Dios llamó al patriarca Abraham allá en el libro de Génesis, capítulo 12. Sin embargo, apenas una generación después de la muerte de David, su reino se dividió y fue erosionado por la decadencia y la corrupción. En lo sucesivo, salvo unos cuantos reyes piadosos, la mayoría de ellos solo aceleraron la degradación de la nación. David soñaba que su simiente sería como el resplandor del sol, 2 Samuel 23. Si usted recuerda, en 2 Samuel encontramos el discurso de despedida de David, algo muy interesante porque dice la Biblia, estaba en la etapa en la que ya no podía calentarse. Pues hermanos, llega ese día
yo descubrí el año pasado que independientemente de la estación del año, si tomaba una bebida fría, tenía que ponerme un suéter porque empezaba a sentir frío en los brazos. Me dijo Lupita Sosa, eso sucede después de los 65. Pues a mí me llegó antes de 65. Es una situación real. Y dice la Biblia, como David no se podía calentar, le pusieron una doncella que durmiera a su lado. Parecía ausente, parecía desinteresado en lo que lo rodeaba. No tenía interés en la mujer que dormía a su lado y aparentemente tampoco en los asuntos del reino, hasta que nos damos cuenta que estaba interesado en otra cosa. Estaba en un diálogo con Dios, hablando sobre el futuro de la nación. Y en su discurso de despedida, David dijo: habrá un justo que gobierne sobre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como el resplandor del sol, como una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Pero hermanos, una generación después vino el colapso. Este parecía el fin de la dinastía a la que Dios había prometido un reino eterno, de modo que frente al innegable colapso de la monarquía hebrea, Eitán Esraíta preguntaba desolado: ¿quién es el hombre que vivirá y no verá la muerte? Salmo 89, 48. Con estas palabras, el salmista preguntaba por un rey diferente, por uno que no estuviese sujeto a las vicisitudes o transitoriedad. Y por tal motivo, Agustín de Hipona, uno de los pensadores más grandes de la antigüedad cristiana, diría sobre este salmo: Dios anuló en David la promesa para que al ver que no se cumplía en él, buscaran otro que le diere cumplimiento. Esta no era una presunción de Agustín de Hipona. Si usted recuerda, el apóstol San Pedro dijo sobre Cristo, hablando de aquel salmo que anuncia: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y decía el apóstol San Pedro: sabemos dónde está la tumba de David. La promesa se dirigió a él, pero no se cumplió en él, sino en su simiente, sino en Jesucristo y en su resurrección. De modo que, precedido por el testimonio de su ministerio, sus enseñanzas, sus hechos poderosos, el Señor Jesús entró en Jerusalén presentándose como el cumplimiento de la promesa. Esto dio pie a una delirante excitación del pueblo, que al menos por ese momento lo reconoció o lo aclamó como Salvador. Sin embargo, semejante clamor ofendió a los líderes religiosos de Israel, pues para ellos implicaba una odiosa afirmación mesiánica. Aún así, tan grande fue la conmoción que Lucas usa una palabra para describirla. Usa la palabra sismos, que significa un terremoto, un movimiento de tierra, un movimiento telúrico, para hablar del impacto de la emoción de la gente cuando vio al Señor Jesús. El Señor fue aclamado como hijo de David y con la expresión Hosanna, que significa sálvanos por favor. Aunque estrictamente hablando Hosanna era una súplica, se convirtió en una alabanza, pero no se trataba de una adulación en aras de que el Señor evidenciara su mesianismo, sino una exaltación, aunque todavía inconsciente, aquel que estaba por librar al pueblo. Esto nos lleva a la segunda enseñanza del pasaje. ¿Qué debía entender el pueblo con esta visita del Señor? Debía entender que el Señor Jesús es el Rey de paz. Alguien dijo, creo yo acertadamente, que un pueblo puede aprender más durante un mes de guerra que en 10 años de paz. La guerra puede enseñarnos a sobrevivir en el presente, a encarecer las lecciones del pasado y a llevarnos a soñar con un mundo en el que vale la pena vivir, con un mundo con un futuro mejor. Y esto es válido también en las epopeyas de la Biblia. Hubo dos acontecimientos que dieron sentido a la profecía de Zacarías. Primero fue el retorno de David a Jerusalén. Si usted recuerda, tras la rebelión de Absalón, David regresó y fue aclamado por el pueblo. Y la segunda sería la invasión de Alejandro el Grande a Palestina. Sobre el primer evento, en su regreso victorioso a Jerusalén, David resistió el reclamo de venganza de muchos de sus fieles
quienes sentían que no se había derramado suficiente sangre. Algunos todavía querían pelear, querían ver más sangre derramada, y entonces David fue determinante cuando dijo, en aras de la paz y la unidad de la nación: ahora sé bien que soy rey sobre Israel, dijo David, y nadie más morirá en Israel en este día, según de Samuel 19:22. Siglos después, el profeta Isaías anunció la venida de otro rey que traería la paz y la reconciliación a Israel. He aquí, el Señor hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra, y lo llamarás pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán ciudad deseada y no despreciada. En su momento, Zacarías anunció también la paz del Mesías, pero no una paz obrada por el poder de las armas, el derramamiento de la sangre o la complicidad de alianzas humanas, sino materializada en el cumplimiento de la antigua profecía divina. Esto pone en evidencia el hecho de que el Mesías es una figura paradójica en las Escrituras. La Biblia promete un Mesías pacífico, pero también un Mesías guerrero. Isaías dijo: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en vestido que marcha en la grandeza de su poder. ¿Por qué está rojo su vestido y sus ropas como si hubiera pisado el lagar? He pisado yo el lagar, lo pisé con mi ira, y hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manchó mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado, dice Isaías 63, 1-4. Pero el mismo profeta Isaías diría: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no habrá aparecido en él, le veremos más inatractivo para que le deseemos, desdeñado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no le estimamos. Algo similar ocurre en la literatura judía no bíblica, como en los apócrifos Salmos de Salomón, en donde dice sobre el Mesías: rodéate de fuerza para quebrantar a los príncipes injustos, para purificar a Jerusalén de los gentiles que la pisotean, para expulsar con justa sabiduría a los pecadores de su heredad, para quebrantar el orgullo del pecador como vaso del alfarero, para machacar con vara de hierro todo ser, para aniquilar a las naciones impías con la palabra de mi boca. Pero después diría también el mismo autor: no confiará en caballos, ni en jinetes, ni en arcos, ni atesorará oro y plata para la guerra, ni de día ni para la batalla acrecentará su esperanza, ni la multitud de sus guerreros. Obviamente, para un pueblo como el de Israel, resentido y oprimido, sediento de justicia, hambriento y sediento de justicia, la imagen de un Mesías victorioso sería más seductora que la del siervo sufriente. Tan tentadora fue que nunca faltó quien quisiera llenar su medida. Teudas, un galileo que prometió partir las aguas del Jordán con su palabra. Un aventurero egipcio que prometió derribar las murallas de Jerusalén con su palabra, cosa que no pudo hacer. Simón el mago, un charlatán que prometió volar sobre Jerusalén para probar su mesianismo, pero que murió porque lo contradijo la ley de la gravedad. Y el más desafiante de todos, Simón Bar Kokhba, un carismático líder guerrillero que apareció, como dice la palabra de Dios, como antorcha que ardía y alumbraba, y a cuya luz Israel pareció regocijarse por un tiempo. Este líder fue incluso identificado como el Mesías por Rabí Akiva, una de las autoridades rabínicas más importantes de aquel tiempo. Bar Kokhba dirigió la última revuelta de Israel contra Roma, reclamó para sí el título de Rosh Yisrael, es decir, cabeza de Israel, e hizo torturar a los cristianos que se negaran a aceptarlo como Mesías
y a blasfemar el nombre del Señor Jesús. Pero tras su muerte, el desilusionado pueblo judío le cambió el nombre. En vez de Bar Kokhba, hijo de la estrella, un nombre mesiánico, le pusieron Bar Koziba, que significa hijo de la mentira. Pero su muerte significó mucho más que una simple desilusión para Israel. Significó su destrucción como nación. Todos estos falsos cristos trataron con la violencia o con la mentira de llenar vanamente la medida de su espurio mesianismo. En contraste, ciñéndose a los criterios de la ley, con su ministerio, mensaje y señales, el Señor Jesús está demostrando que Él era el prometido príncipe de la paz. En el mundo judío hasta el presente se suele decir: no hay ningún problema si tú dices que eres el Mesías, nada más que tienes que demostrarlo. Tenemos que ceñirnos a los hechos, porque Moisés dijo que cualquiera que presuntamente hablara en el nombre del Señor, lo que enseñara tendría que venir en cumplimiento. Hay predicadores, estamos hablando de la escuela dominical, de uno, tiene una iglesia aquí en Querétaro, que dijo en qué fecha iba a venir Cristo, no vino y dijo, pues me equivoqué, perdón, bájate del púlpito, eres un falso profeta. O sea, ¿cómo te atreves a seguir enseñando si lo que profetizaste no se cumplió? Tienes suerte no vivir en el antiguo Israel, porque lo hubieran matado a pedradas. Pero hoy día cualquier chiflado puede decir la tontería que le venga en gana, y si no se cumple, simplemente decir, bueno, pues me equivoqué, no hay ningún problema, déjenme seguirles mintiendo. Esto nos lleva a la tercera y última enseñanza. ¿Qué debía entender el pueblo con esta visita? Debía entender que Jesús es el Salvador. A la luz del radical monoteísmo hebreo, solo el Señor es Rey de Israel. Esto fue precisamente la convicción que llevó a Gedeón a sintetizar su confesión de fe. Cuando el pueblo quiso convertirlo en rey, Jueces 8:23, Gedeón dijo: no señorearé sobre vosotros, ni mi hijo se señoreará, sino que el Señor señoreará sobre vosotros. Estamos hablando de unos 1000 años antes de Cristo, y el hombre lo tenía tan claro como el agua. El único rey de Israel es el Señor. Después, en Segundo de Reyes, si mal no recuerdo, hay una declaración donde dice: David puso a Salomón sobre el trono del reino de Dios en Israel. Para el autor sagrado, el reino es de Dios, y el pueblo de Israel era simplemente una figura que encarnaba esa realidad. Esa fue precisamente la convicción que llevó a Gedeón a declarar esto en Jueces 8:23. Seguidamente, seguramente esta fue también la causa por la cual la monarquía hebrea fue una institución tan tardía, pues la monarquía hebrea surgió 1000 años antes de Cristo, cuando en tiempos de Abraham los cananeos ya tenían sus propios reyes. Pero una vez que se consolidó la conquista de la tierra prometida, debieron de enfrentar reyes locales, y una vez consolidada la conquista, para asegurar la heredad, el pueblo dirigió su mirada a la monarquía. Pero el rey hebreo no podía ser como los demás reyes. Debía ser el regente de Dios, debía ser el guardián del amor de Dios por el derecho, y su salvador por definición. Sobre el primer deber, el rey debía ser supremo juez de la nación. Su obligación de juzgar no significaba encontrar culpables inocentes o actuar como un gran inquisidor. Exigía actuar como mediador para garantizar la paz del pueblo. El verbo shafat, que significa juzgar, y forma parte de nombres propios como Josafat, el Señor juzga. Juzgar no significa encontrar un culpable o un inocente, sino restaurar el estado de Shalom. Si usted recuerda, Shalom es más que ausencia de guerra. Era el goce de todos los satisfactores morales, emocionales, espirituales, físicos, que garantizaran la paz de la nación. Exigía proceder
como mediador que garantizara la paz del pueblo. Debemos recordar que paz define el bienestar, la salud, la prosperidad del individuo y de la comunidad. Sobre el segundo deber, el rey debía ser el protector de la nación. De hecho, la enorme presión de los filisteos fue la razón por la que se optó por el establecimiento de la monarquía. El problema con la petición de un rey no fue pedir un rey en sí, porque estaba contemplado en la agenda de Dios. Estaba en la visión que tenían del rey. Y el pueblo le dice a Samuel: danos un rey como los demás pueblos tienen, que nos lleve a la guerra también. Querían un rey, pero lo querían para lo que ellos querían. Le habían asignado un oficio que no tenía nada que ver con lo que Dios quería del pueblo. Curiosamente, Zacarías no vio al Mesías como un líder salvador, sino como un líder salvado. La palabra que Reina Valera 60 traduce salvador está en forma pasiva. He aquí tu rey viene a ti, humilde y salvado. Es decir, como alguien que viene portando el poder de quien lo envía y ostentando la victoria como el galardón de Dios a su fidelidad. Pero regresando a nuestro texto, un segundo marco que dio sentido al mensaje de Zacarías fue la invasión de Alejandro el Grande. Antes de pensar en eso, cada vez que se actualiza una versión de la Biblia, hay gente que se acostumbra con la anterior y piensa que las nuevas traducciones cambiaron la Biblia. Esto surgió cuando, por ejemplo, la Reina Valera 1909 se cambió a la 60, y la 60 dice en Lucas 2 que Jesús y María fueron al templo para ofrecer una purificación, un ritual de purificación por ellos. Y hay quien dice: ¿cómo que por ellos? El Señor Jesús no necesitaba purificación. No, la purificación de la que está hablando el texto es ritual, no moral, es ritual. Y en las enseñanzas de Cristo, la contaminación no es ritual, es moral. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón: los adulterios, las mentiras y una lista enorme de cosas que salen del corazón del hombre y son los que lo contaminan. Por tal motivo, aunque pudiera ser que alguien se escandalizara al escuchar que Zacarías prometió que el Mesías sería un príncipe salvado, de lo que estaba hablando es que sería un hombre que vendría por tanto el poder de quien lo envía y ostentando la victoria como el galardón de Dios a su fidelidad. El segundo escenario para el cumplimiento de esta profecía fue la llegada de Alejandro a Palestina. Durante su conquista en Oriente, desmantelando el poder de los adversarios persas, tuvieron que tomar la base naval que los persas tenían en Tiro y avanzaron sobre Palestina sin que nadie pudiera detenerlos. Aunque Alejandro estaba desmantelando el poderío de los opresores persas, Israel no tenía nada que celebrar, pues solo significaba un cambio de manos o un cambio de amo. Los persas habían hecho lo mismo en el pasado con los babilonios. Flavio Josefo cuenta una leyenda que seguramente es falsa, que habla de que Alejandro quiso presentar una ofrenda en el templo para ofrecer un sacrificio al Dios de Israel. Claramente esto es una fábula, lo de la ofrenda, pero lo que sí es que pasó por allí y los impotentes líderes de Israel simplemente le abrieron las puertas de la ciudad santa porque no podían hacer otra cosa. La nación hebrea estaba desolada, no pronunció una sola palabra porque no le quedaban más palabras para hablar de su desolación. No derramó una lágrima más porque ya no tenía más lágrimas que derramar. No dijo una palabra, pero el silencio lo rompió Dios, diciendo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti,
justo y portador de salvación, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. De modo que cuando Israel vio a un hombre de guerra que se creía Dios entrando como opresor en la ciudad santa, entendió que un día el Dios verdadero que se había hecho hombre vendría también a ella para liberarla. Cuando el profeta escuchó los cascos de Bucéfalo, el caballo de Alejandro, hollando las baldosas de la ciudad del gran rey, recordó que un día el divino Redentor arribaría a ella en son de paz, al paso de un asno, como los patriarcas y los jueces. A diferencia del ambicioso conquistador, el Mesías será un hombre piadoso. Lejos de la rapacidad del guerrero macedonio, el Mesías judío sería pobre e incluso afligido, y aún así sería victorioso. Finalmente, a diferencia de Alejandro, el Señor Jesús edificaría su imperio sobre las cenizas de las armas y las brasas de los carros de fuego. Recuerdo, hermano, las palabras de un comentarista bíblico del siglo pasado, William MacDonald, quien decía que no te impresiona la grandeza humana. Dice: aquel al que el mundo le llama el grande, se refiere a Alejandro, Dios le llama el chivo, en el libro del profeta Daniel. Búsquele por allí y lo va a encontrar. Como conclusión, resulta sintomático que algunos primitivos intérpretes cristianos vieran en la entrada triunfal del Señor Jesús más que el cumplimiento de una antigua profecía. Vean un modelo de conducta, aquella de la que Juan Crisóstomo, un padre del siglo V, diría constituye nuestra norma de filosofía, entre comillas. Dice: la norma de la mesura y de la humildad que debe caracterizar al cristiano. Cuando quiso nacer no buscó el esplendor de un palacio, ni su madre fue rica e ilustre, sino la pobre esposa de un artesano. Nació en una cueva, fue reclinada en un pesebre, y al escoger a sus discípulos no eligió oradores sabios o nobles opulentos, sino hombres pobres y de oscuros conceptos. Cuando se sentaba a la mesa, muchas veces le servían simples panes de cebada, y otras veces mandaba a los discípulos a comprar comida al mercado. Sus ropas eran sencillas, nada distintas a las del resto del pueblo. Nunca tuvo una casa propia, y si debía trasladarse de un lugar a otro, lo hacía a pie, de tal manera que se fatigaba. Si necesitaba sentarse, no lo hacía sobre sillones o almohadones, sino sobre el suelo, el monte o el brocal de un pozo. Hasta para enseñarnos la medida en el dolor, cuando lloró lo hizo moderadamente, marcándonos norma y límites en todo. Debo decir algo sobre Juan Crisóstomo. Hace unos años el Seminario de Lomas Verdes me invitó a dar un curso sobre catolicismo romano, y me puse a investigar la materia, y uno de los temas era la Mariología, y encontré textos de estudios católicos sobre los padres apostólicos prenicenos, antes del concilio de Nicea, y habla de la postura de cada uno de ellos. Y hay un autor que dice: Juan Crisóstomo fue un predicador brillante, pero presenta a María como un simple instrumento. Se limita a decir lo que el Evangelio dice de ella. Pues, ¿qué más querías? Cuando alguien nos dice: ustedes no creen en María, sí, sí creemos en ella, lo que la Biblia dice de ella, no lo que se hizo de ella. Los que venimos de la competencia recordaremos la letanía: Torre de David, Arca de Oro, Arca de la Alianza, Estrella de la Mañana. Todas esas alabanzas son a María. Jesús no tiene lugar allí. Son cánticos, son expresiones de alabanza a María. Bueno, es claro que desde las profecías del Antiguo Testamento hasta los relatos evangélicos, el Mesías sería una figura paradójica: un guerrero victorioso y un siervo sufriente,
Así que cabe la pregunta: ¿cómo podemos conciliar ambas visiones aparentemente contradictorias del Mesías? La respuesta es simple: los profetas no distinguieron entre dos venidas de Cristo. John MacArthur dice: los advenimientos de Cristo se presentan aquí como uno solo, al igual que en Isaías 6 del 1 al 3. De hecho, Zacarías 9:9 se refiere a la primera venida de Cristo, mientras que Zacarías 9:10 a la segunda venida. Es verdad, los profetas no vieron un tiempo prolongado entre ambas venidas. Es verdad, un rey salvador y pobre es tan contradictorio como lo sería la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén para las esperanzas judías de su tiempo. El misterio de la grandeza y la pobreza del Mesías no se develaría hasta la venida de Cristo. En suma, la entrada triunfal del Señor formalizó un doble mensaje: el de presentarlo como el rey de la promesa y el de invitar a la nación para recibirlo como tal. Para Israel ese era el día, era su día, el día de la visitación, el día cuando Dios se acercó para revelar su salvación, pero era también el día a partir del cual semejante revelación se convertía en una ineludible responsabilidad, la de recibir o rechazar con todas sus consecuencias al único Salvador de Israel y del mundo. Bueno, hermanos, termino con esto. Hace unos meses vi un video en YouTube de dos judíos creyentes en el Señor Jesús, judíos israelíes que viven en el Negev, la parte sur del Estado de Israel. Y dicen que le regalaron un Nuevo Testamento y que por curiosidad lo empezaron a leer. Dice: y fuimos de sorpresa en sorpresa. La primera sorpresa fue descubrir que Jesús no era italiano, porque decían: a Jesús lo predica la iglesia de Roma, entonces Jesús es italiano. Dice: no, nos dimos cuenta que Jesús era judío y muy judío. Dice: la segunda cosa que descubrieron es la fascinación que encontraron en las enseñanzas y en los hechos del Señor Jesús, hasta que llegó el momento en que tenían que enfrentar la pregunta de si Jesús era el Mesías prometido o no. Y se toparon con una barrera que las corrientes rabínicas establecieron y que dicen: Dios no puede convertirse en hombre. Y dice, y se toparon con eso. Digo, no es la única vez. Si usted busca en la Biblia con lupa, nunca encontrará una profecía que diga que el Mesías iba a reconstruir el templo. Pero en la Edad Media Maimónides puso ese requisito para el Mesías para sacar al Señor Jesús de la jugada. Como no reconstruyó el templo, no es el Mesías prometido, pero busque usted la profecía donde está, eso no lo va a encontrar. La segunda cosa es que hoy día los sionistas están con la idea de reconstruir el templo para la venida del Mesías. A ver, rechazaron a Jesús porque no reconstruyó el templo, no era el Mesías, pero nosotros lo vamos a reconstruir para que venga. ¿Dónde está la consistencia en su fe? No hay tal cosa. El sionismo es una postura política. El Estado de Israel no es el pueblo de Dios. Ningún país del mundo es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está formado por creyentes judíos y gentiles que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón. Bueno, contradictorio, pero esto está ocurriendo en nuestro tiempo, razón por la cual hay corrientes de judíos ultraortodoxos que dicen: el Mesías, la Biblia promete que el Mesías traerá al pueblo de regreso con gloria, cosa que no está sucediendo. Y veía este video y esta pareja dice: nos topamos con ese criterio rabínico, Dios no puede hacerse hombre. Pero luego surgió la siguiente pregunta: ¿hay algo imposible para Dios? La respuesta fue no. Y si Dios quiso hacerse hombre, y dice, se cayó la venda y terminamos entregando nuestro corazón al Señor Jesús. Y dice:
Así es que, cristianos, no dejen de compartir, no dejen de predicar, no dejen de hablar con el pueblo judío, porque hay personas que pueden encontrar al Mesías verdadero cuando pueden encontrar su mensaje en la palabra de nuestro Dios. Una vez más, en un ambiente mayoritariamente católico, el Domingo de Ramos está presente en los hogares de los fieles a través de las palmas tejidas y de los panes ácimos. Seguramente cuando usted salga de aquí va a haber personas que llevan sus cruces de palma o llevan sus panes ácimos. Yo recuerdo en el hogar de mis padres, pues era un pan consagrado y no lo podías tirar a la basura, lo guardaban en algún cajón, y meses después yo lo probaba y sabía rayos, o sea, no tiene levadura, y era un pan que tenía un año allí, que terminaba finalmente en la basura, porque no puede estar teniendo esa cosa en el hogar. Son dos figuras comunes en la cultura en la que creemos. A nivel de religiosidad popular, la gente pone esas cruces en las puertas y en las ventanas para espantar al chamuco. Pero dijo Tomás de Kempis: haz lo que quieras, ve a donde quieras, y descubrirás que donde quiera que vayas te llevarás contigo mismo. Vas a llevar tu naturaleza pecaminosa contigo mismo. Si busca la iglesia perfecta, no la hay, y si hubiera, no nos dejaría entrar, porque le echaríamos a perder. Entonces, aunque es un evento que tiene un carácter casi folclórico para la gente que nos rodea, para nosotros es la evocación de la entrada triunfal del Señor Jesús, que al menos ese día fue clamado por el Mesías. Días después, las mismas voces que clamaban Hosana, el hijo de David, terminaron diciendo: crucifícale. Pero el Señor lo sabía, no fue un accidente de la historia. Nadie estuvo nada ni nadie estuvo fuera del control de Dios, y era necesario que se hiciera esto, porque a final de cuentas al Señor Jesús ni los judíos ni los romanos lo mataron. Al Señor Jesús lo matamos usted y yo. Murió por nuestros pecados, y por eso bendecimos su nombre y le damos honra y gloria por quien es y por lo que ha hecho. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permites recordar quién eres tú, cuáles son tus propósitos de redención, de bendecir la simiente de tu siervo, el patriarca Abraham, para que a través de ella podamos ser benditas todas las familias de la tierra. Gracias, Señor, porque te encontramos sin buscarte, porque nos saliste al encuentro y ahora nos haces partícipes de las cosas de tu reino. Recibe la honra y la gloria que te tributamos en Cristo Jesús. Amén.